Tema político con el doctor Humberto Salazar, nos gustaría que nuestros oyentes escuchen la explicación que él tiene sobre el tratamiento que está recibiendo el presidente Danilo Medina en Miami, porque tiene toda la información y un líder político de la dimensión del presidente del PLD siempre genera interés en la población, y aquí tenemos la explicación del doctor Humberto Salazar. Mira, no puedo afirmar que es el tratamiento que está recibiendo, pero como médico al fin conozco el tipo de tratamiento que se da en el caso de cáncer de próstata, que fue confirmado por él que padecía esta enfermedad. ¿Qué ocurre con el presidente Medina y con los enfermos de cánceres de próstata? Bueno, depende del grado de infiltración, depende del tipo de célula, depende si hay metástasis o no, pero el tratamiento principalmente tiene que ver con radioterapia muy focalizada, donde se ponen una cantidad de receptores que se ponen antes para que sea tan focalizada que no dañen ningún tipo de órgano ni célula alrededor de ella. Es una técnica bastante novedosa, bastante nueva, tiene 2 o 3 años nada más. Muy avanzada, entonces. Sí, y debe estarse haciendo ese tipo de tratamiento, pero en el caso de cáncer de próstata necesita una radioterapia, un tratamiento de radioterapia que dura de 7 a 10 semanas en forma consecutiva. Es decir, yo hablé con el presidente Danilo Medina antes de irse fuera del país 2 veces. La primera vez le expresé mi opinión. Yo he sido médico de alguna parte de su familia y le dije claramente que su principal deber era para con él mismo, porque los líderes políticos, y he tenido la oportunidad de trabajar con líderes políticos que han muerto de cáncer. Recuérdate que yo fui el director de campaña en varias elecciones de don Jacinto Peinado, que murió de un cáncer de colon. También trabajé muchos años con el ingeniero Carlos Morales Troncoso, que murió de una leucemia que le apareció en forma sorpresiva. Y también creo que una muerte muy dolorosa para el país fue la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez de un cáncer de páncreas con infiltración a estómago. Entonces yo le dije al presidente, bueno, usted ha dado mucho por el país, toda su vida ha estado vinculado a la actividad política, que es una actividad de mucho servicio y un tema de conciencia social. Y creo que ya fue presidente 2 veces y que ya con más de 70 años de edad, el presidente Medina tiene 71 años de edad. Entonces, le corresponde ocuparse de usted mismo, porque se ha ocupado mucho de otras personas. Sí. Y su principal deber es para con usted, para con su esposa, para con sus hijas y para con sus nietos. Ay, sí. Entonces, cúrese, y cuando usted se cure, no se someta a esta vida intensiva de tanto estrés que ha llevado. Y antes de irse también tuve la oportunidad de hablar con él, precisamente para tratar de darle mi opinión acerca de escoger una cirugía o una radioterapia y posteriormente quizás cirugía. Depende de la evolución del paciente. Pero creo que el presidente Medina, con el tema del cáncer de próstata, tiene todas las posibilidades de una supervivencia larga. Sí. Porque es uno de los cánceres con menor mortalidad en el corto plazo, que los pacientes generalmente se curan o con una gran cantidad de exámenes posteriores y también abordaje de parte de los médicos. No hay duda de que es uno de los cánceres mucho menos infiltrativo cuando se toma a tiempo. Y yo espero que haya sido este caso del presidente Danilo Medina, porque no hay duda de que también es un líder político, es el líder de uno de los principales partidos del país y sobre todo es una persona que ha dado su vida por lo que es la actividad política. Así es. Entonces, el presidente Medina está en Miami, en el hospital de Cleveland. En el Cleveland Clinic de Broward, allá de Broward, sí. En la parte norte al norte de la ciudad de Miami. Bueno, pues con mucha fe y deseando que el presidente Medina este tratamiento y con la ayuda de Dios y las oraciones de tanta gente que le quiere y que le necesita y que quiere su recuperación, pueda recuperar su salud. Doctor, una cosa, en su experiencia, ¿cuánto tiempo más o menos dura este tipo de tratamientos? Mínimamente 7 semanas. Estamos hablando de alrededor de 45 días, porque hay que dárselo en forma consecutiva, es todos los días, excepto los fines de semana, a 9 a 10 semanas. O sea, yo creo que el presidente Medina estará en el país probablemente en el mes de junio.
Wow, sí, bueno, lo importante es que el presidente, como decía usted, Todo se esto cure. no es información oficial, No, sino por la es la experiencia. experiencia médica y clínica, más Ya. nada. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Ahora vamos a entrar al tema político. Usted ha sido muy insistente y me pareció extraño. Yo siento que de alguna manera usted como que le dio un boche a Abel, porque él dijo, dio una declaración pública así en un video, y él dice que hay líderes políticos y partidos que ayudaron a ganar lo que están, y se interpreta que se refería al presidente Leonel Fernández y a su partido. Entonces usted dijo, se equivocó el aspirante y no sé qué cosa es. ¿Usted se refería a Abel Martínez? Lo primero que yo quiero aclarar que en las elecciones del año 2020, Humberto Salazar ni participó ni estaba en el país. Hay que recordar que mis enfrentamientos con una parte del Partido de la Liberación Dominicana durante un tiempo, y la causa siempre fue el presidente Leonel Fernández. Inclusive yo salí de una forma aparatosa del gobierno, de la Comisión de Reforma del Sector Salud, por ese problema. Entonces, me fui del país, no estuve aquí, anduve en medio mundo y al final me quedé en Corea del Sur 3 años y medio. Exiliado, soy lejos. Eso digo yo, a mí me exiliaron. Eso significa que no soy doliente de la confrontación, ni participé en ninguno de los grupos que se enfrentaron en el Partido de la Liberación Dominicana. No vine para las primarias del 2019. Yo no soy culpable de nada de eso. De lo que ocurrió el 5 de octubre lo supe por la prensa. Ni vine para las elecciones del año 2020, ni voté. Eso quiere decir que con esa abstracción que da el que no participa, creo que tengo bastante calidad de juicio para poder juzgar lo que ocurrió. En este momento, mi planteamiento fundamental es el reencuentro de la gran familia PLDista o los que se formaron alrededor del profesor Juan Bosch, que no es mi caso. Yo soy un miembro tradicional desde jovencito del Partido Reformista, y más que el Partido Reformista, del grupo de jóvenes que siempre abrevó alrededor del presidente Joaquín Balaguer. Es decir, yo llego al Partido de la Liberación Dominicana por un pedido personal del presidente Danilo Medina cuando vuelvo al país a fines del año 2020 y me ingresan en el año 2021. Yo no soy un PLDista tradicional, por lo que mis juicios se apartan bastante de lo que es el PLDismo tradicional, que yo les digo a ellos mismos que nosotros en el Partido Reformista lo que decíamos es que ellos son organizaditos, hacen filitas, están muy bien educaditos en política, pero nosotros ganamos las elecciones. Siempre ganamos las elecciones. Balaguer fue 22 años presidente del país. ¿Qué ocurre en este momento? Que hay que entender la realidad de por qué se perdió para entender cómo se puede ganar. Ay, ¿por qué se perdió, doctor? ¿Por qué pierde el PLD? El PLD pierde por la división. Sí. Cuando yo estudié política con los demócratas cristianos en Chile, siempre había un axioma que decía, partido dividido no gana elecciones. Sí, entonces hay una serie de factores que se unieron para que el Partido de la Liberación Dominicana perdiera el poder. Al perder el poder, el vendaval que ha ocurrido, creo que está en la prensa nacional diaria, frente al PLD. Definitivamente hay un movimiento para destruir al Partido de la Liberación Dominicana. Los partidos políticos nacen, crecen, ejercen el poder si ganan elecciones, pero también mueren. El partido más grande que tenía el país era el Partido Reformista, y a partir de la muerte del presidente Balaguer en el año 2002, el Partido Reformista hoy no existe. O sea, los partidos no son eternos. Mueren. Usted ve que el PLD ya está quizá por lo menos enfermo para no, morir. Tiene que tomar medidas importantes en este momento, y por eso es que al aspirante a la presidencia yo le doy un consejo. Ese consejo es que tiene que escuchar lo que es la corriente popular para entender cómo se construye un líder.
¿Qué pasa con el Partido de la Liberación Dominicana en este momento? Que su líder está enfermo. Hablamos de eso ahora mismo. No está presente en esta discusión. Y al estar enfermo y estar presente en esta discusión, la salida o ausencia, si se quiere temporal, del presidente Danilo Medina, provoca una situación. Yo he estado en el PLD 2 años nada más, según las cuentas, te la acabo de hacer. El factor de cohesión del PLD en este momento tiene un solo nombre, Danilo Medina. La cohesión del PLD la da Danilo Medina. Después tú buscas la cantidad de personas que hay ahí que son dirigentes y no líderes, y te darás cuenta que ninguno de ellos es capaz de cohesionar ese partido si no es a través de un proyecto viable de acceso al poder. Porque los PLDistas se acostumbraron a estar en el poder 20 años consecutivos. Del 2004 al 2020, 16, y del 96 al 2020 años. Entonces, el PLD fuera del poder es un partido que necesita cohesionarse alrededor de un proyecto de poder. Y ese proyecto de poder se lo había construido a partir de un proceso importante de reorganización y captación de sangre nueva y personas jóvenes. Y yo fui parte de eso porque yo soy miembro de la Comisión de Implementación de la Línea Organizativa y Electoral del partido. Y me pusieron ahí por mi experiencia en el Partido Reformista, no porque yo era un dirigente importante del PLD, cosa que ni lo soy ni me interesa. Simplemente esa gente necesita canalizar toda su fuerza y energía política hacia un proceso, hacia un proyecto de poder. ¿Cuál es el proyecto de poder del PLD en este momento? ¿Cuál? El proyecto del PLD pasa por 3 fases principales. Y eso es lo que no entiende alguna gente y sobre todo el candidato, y sobre todo el aspirante que no es candidato todavía. No es candidato. Aquí no hay candidato a la presidencia. No. Según la ley, es aspirante. El primer paso es definir lo que va a pasar en las elecciones municipales. Las elecciones municipales a partir de mañana, 18 de abril, están exactamente a 10 meses. Ni siquiera un año. Y a partir de mañana, 18 de abril, falta un año y un mes para las elecciones nacionales. Usted le lleva un conteo al gobierno y dice que se... ¿Cuál es la primera parte? El principal problema que tiene el PLD ahora y la Fuerza del Pueblo y los países de oposición y los partidos de oposición es construir un proyecto colectivo para enfrentar al gobierno. Tú acabas de decir que el presidente del PRM dice que ellos plantean una gran alianza multipartidaria, ¿verdad? ¿Y cuál es la fortaleza del PLD ahora mismo para decir que va solo? ¿Cuál es la fortaleza que tiene el aspirante a la presidencia del PLD para desechar la posibilidad de una alianza con la Fuerza del Pueblo, el Bloque Institucional Socialdemócrata y 13 o 14 partidos más? ¿Cuál es la fortaleza? Que yo no la veo. Entonces es una posición totalmente errada. Cuando las personas aquí hablan de un líder político en la segunda mitad del siglo XX, ¿cuál es el ejemplo principal? Joaquín Balaguer. Todos ustedes lo dicen, ¿verdad? Ese es como el político, el paradigma del político dominicano es Joaquín Balaguer. ¿Por qué? Porque es un líder. Eso lo aprendí yo ahí, en la Máximo Gómez. ¿Ustedes creen que era porque Joaquín Balaguer tenía una bola de cristal y entendía por dónde iba la cosa? No. Porque recibía 40 personas diarias, las escuchaba y sabía por dónde iba la mayoría. Y por donde iba la mayoría, hacía así y decía, ahí me voy yo, y se ponía delante de la mayoría. Así que se hacen los líderes. ¿Qué ocurre? Fíjate cómo actúa un líder político. Hasta hace una semana, Leonel Fernández y Abel Martínez tenían el mismo discurso. Decían, mi alianza es con el pueblo. ¿Era el mismo? ¿Tú te acuerdas? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y quién cambió a partir de ayer? Leonel Fernández. Porque Leonel Fernández ha sido presidente 3 veces y no es por casualidad. Es porque es un líder político. ¿Qué dice ayer Leonel Fernández? Vamos a construir una alianza de 13 o 14 partidos políticos, comenzando por las municipales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los dirigentes políticos del interior del país, los dirigentes locales están en esa sintonía, por ahí es que andan.
¿Cómo tú vas a decir que te vas a ir solo cuando eres incapaz de construir un proyecto que verdaderamente a nivel de todos los municipios y distritos municipales sea capaz de ganarle al gobierno? Tú te tienes que poner al frente de la corriente. Y la corriente normal es una alianza. Una alianza que no sé por qué pone la presidencial primero, porque la presidencial es la última elección. Sí. Una alianza que tiene que comprender el nivel municipal, el nivel de Congreso con los senadores y la presidencial, discutirla posteriormente y al final. Humberto, usted está en la coordinadora de la alianza opositora con José Fran. Usted está ahí de manera voluntaria. Claro que sí, de manera espontánea y en forma personal. Sí. Pero hay mucha gente del PLD que está ahí también. Ah, sí. Y que fueron ahí a la reunión. Uno de los que corta la cinta, porque yo no pude ir porque estaba operado de una cirugía oftalmológica. Uno de los que corta la cinta del local es Domingo Contreras. ¿Y usted cree que Domingo Contreras se va a exponer a ir como candidato a alcalde de la capital por el PLD solo, sin una alianza? No lo va a hacer. No, porque es un suicidio político. No lo va a hacer. No tiene forma. No lo va a hacer. O sea, simplemente si siguen las directrices y la posición personal que ahora tiene el aspirante del PLD, simplemente el PLD se va a quedar sin candidatos. Porque los que quieran verdaderamente ser candidatos se van a ir para otro lado o no van a ser candidatos. Si eso es lo que se quiere, amén. Cada ¿Y quien qué le ha tiene su pasado posición. a las aspiraciones de Abel Martínez? Como que se siente, salió bien, porque el PLD hizo muy bien su consulta. Salió unificado, fue bonito, salió con fuerza, pero eso se quedó ahí. Y a medida que ha pasado el tiempo, muchos meses, como 6 o 7 meses, esa candidatura en lugar de crecer se siente desinflada. ¿Qué ha ocurrido? Porque tiene un problema interno de integración de la parte más activa del Partido de la Liberación Dominicana. Un candidato a la presidencia, y yo he sido jefe de campaña de candidato a la presidencia, lo primero que tiene que buscar es la integración de todo el mundo. Y tiene que darle una sonrisa a todo el mundo, tiene que pasarle la mano a todo el mundo, porque usted es candidato. Cuando usted es candidato, usted es el que tiene que buscar, yo no tengo que buscarte a ti. Si tú eres candidata a alguien, Yanesi, y tú quieres llegar a ser diputada, senadora, presidenta, la primera presidenta del país, ¿qué tú tienes que hacer? Humberto puede aportar, aunque sea hablando en el programa de Yanesi Espinal un lunes a las 7 de la noche. Y dice, déjame hablar con él para ver si me ayuda también. Sí. Es verdad que sí. Pero un candidato que no habla con mucha gente, ni se reúne con mucha gente, y una parte importante del partido no está integrada, simplemente es un candidato que se me parece demasiado a Eduardo Estrella. ¿Cómo así? Eduardo Estrella fue electo en unas primarias en el año 2003. 2003 exactamente. Y claro, entró en un tema de discusión con Jacinto Peinado, excluyó a Carlos Morales, Donald Reed no se sentía representado, Leo Matos tampoco, y yo, que estaba ahí, bueno, hablé con todos y todos les levantaron la mano al candidato del PLD, Leonel Fernández, y construimos algo que se llamó el Consejo Presidencial Reformista. Y ahí terminó Eduardo Estrella, sacó un 8%. De un partido grande que era el Partido Reformista. Y ahí terminó, porque no pudo reeditar lo de Balaguer 4 años antes, que sacó el 25%. Ya. Entonces, simplemente tiene que rediseñar lo que es una campaña que debe ser inclusiva. Y comienza por ponerse al frente, y es un consejo. Yo no quiero ser candidato a nada, ni nunca lo he sido, porque no tengo el temperamento para hacerlo, ni el interés tampoco. Y comienza por ponerse al frente de la alianza municipal, dejarse de estar de teóricos, pensando que lo saben todo, que nadie en política sabe todo, porque la realidad política se construye día a día. Lo que pasa hoy, dentro de 7, 8 meses, puede cambiar. El PLD, ni la Fuerza del Pueblo, ni el mismo PRM tienen candidatos todavía. No hay candidato a la presidencia, hay aspirantes. Sí. Ayer surgió la candidatura de Ramón Alburquerque en el PRM. Y Guido Gómez también va a presentar su candidatura. Y recién en octubre se eligen los candidatos presidenciales. Si una pareja en la noche de hoy se acuesta
y decide tener un hijo, y un óvulo es fecundado por un espermatozoide, fíjate cómo cambian las cosas. De 2 células sale un muchachito en el mes de octubre, o una muchachita. Eso quiere decir simplemente que hay un tiempo enorme todavía para determinar qué es lo que va a ocurrir. En el PLD, el único partido que hizo una consulta, hermosa, participativa, participaron más de 500,000 de personas, se señaló la preferencia por un aspirante, pero no es candidato. Hay que convocar a un congreso elector. Aparentemente será el 16 de octubre y el congreso elector es soberano. Hasta yo me puedo presentar a disputar la candidatura al aspirante de ahora. ¿Por qué? Porque los que estaban comprometidos fueron los que se presentaron. Gente que no se presentó puede presentarse como candidato también. Claro. Y habrá que elegir a alguien. O sea, ¿y usted no descarta esa posibilidad en esa asamblea del 16 de octubre que se presente otro candidato? Yo he visto tantas cosas en política que te digo que siempre hay posibilidad de algo y no hay posibilidad de nada. Claro que sí, porque a lo único que, y voy a decir una palabra un poco fuerte, a lo único que todo el mundo tiene derecho es a no joderse. Simplemente nadie está obligado a perder. Entonces, creo que es una responsabilidad. ¿Y si eligen a Leonel ahí en esa consulta? ¿Perdón? Usted dijo que puede de un óvulo, el esperma puede nacer un muchachito o una muchachita. Nadie sabe lo que puede surgir de aquí a octubre. Pero es verdad, estamos en abril, ¿verdad? Mira, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Son 7 meses, aunque sea 7 mesinos, le sale. 7 mesinos salen. Sale mucho y se cría. Y se cría. Señores, vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Yo les dije que esta conversación con el doctor Humberto Salazar no tiene desperdicio. Ya